Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este tiempo devocional separado para meditar en la palabra de Dios. Un saludo muy grande a todas las personas que nos escuchan día a día, tanto en Lima, en provincia, como en el extranjero. En esta oportunidad queremos cerrar esta semana meditando en el capítulo 14 de los Romanos, de los versículos 19 al 23. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. No eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. La fe que tienes, debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. He titulado este devocional Viviendo en Libertad. Amado oyente, más que profundizar en la exégesis de esta porción bíblica, en vez de profundizar en el estudio bíblico, quiero llevarte a la reflexión. Quiero que estos versículos los tomes de una manera muy práctica y muy pastoral en tu vida, porque son consejos para la iglesia. Dice que busquemos todo lo que conduce la paz y la edificación mutua. Hermanos, la iglesia no es un lugar de debates, la iglesia no es un lugar para disensiones, para celos, para contiendas. Es un lugar donde debe reinar la paz. Y esta paz no solo depende de los pastores, de los líderes, sino de cada uno de nosotros. Amado oyente, si tú eres congregante, eres cristiano, hijo de Dios, tu deber y tu deseo para con tu iglesia es que en ella reine la paz. Que a diferencia del mundo, al entrar a la casa de Dios, uno pueda percibir en cada una de las personas un ambiente diferente, un ambiente fruto del Espíritu Santo, que uno de ellos es la paz, el amor, etcétera, etcétera, y tanto también la edificación mutua. Una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma es que no se echa a perder la obra de Dios, en este caso por causa de la comida. Pero el principio, amado oyente, es que por cosas triviales no echemos a perder la obra de Dios. Pablo dice que todos los alimentos son limpios, por supuesto. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Esto también se puede aplicar a otras instancias. No hagas nada que haga perder la fe a otros. Posiblemente tú vienes de una familia que come mucha carne y entonces tienes la costumbre de tomar vino después de comer carne para ayudar en la digestión. Pero posiblemente haya personas que el solo verte tomar un vaso de vino les sea tropiezo. Por amor a ellos, yo me abstendría de tomar aunque sea un pequeño vaso de vino. A veces me he encontrado con personas que consideran que ciertos alimentos no deben comerse, un cristiano no debe tomar ciertos alimentos. Por amor a ellos, no lo hago para que no les sea de tropiezo o para no perturbar su fe. Algunos creyentes también consideran que uno no debería ir al cine o ver ciertos tipos de películas, etcétera, etcétera, y debemos tener mucho discernimiento, que antes de discutir si lo que veo o no veo, si donde yo frecuento o no frecuento sea bueno o malo, es que con lo que yo haga, no haga perder la fe de mi hermano. He conocido personas que consideran que incluso ver fútbol, tener un equipo de fútbol, comprarse una camiseta o ir al estadio, es algo muy malo que un creyente no debe hacer. Bueno, el punto aquí, el principio, es que independientemente si esté de acuerdo o no, yo no haré nada que sea causa de que mi hermano tropiece. Y por eso dice el apóstol, es mejor no comer carne, ni beber vino,
ni hacer nada que sea causa de tropiezo para tu hermano. Amados oyentes, debemos pensar mucho en las cosas que tenemos que hacer y cómo vivir nuestro cristianismo, no solamente por convicciones, sino también pensando en no ser de tropiezo a nuestros hermanos, de no ser causa de estorbo, de desánimo, o que ellos digan, ¿qué? ¿Él hace eso? ¿Qué? ¿Los cristianos también hacen eso? Debemos pensar mucho, con mucho discernimiento, con mucha sabiduría y con mucho amor. Dice el versículo 22, la fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Mis convicciones, mis prácticas en mi vida cristiana, debo tenerlas delante de Dios. Debo estar seguro que lo que yo hago delante de Dios no está en la carne, que las cosas que yo hago delante de Dios son aprobadas por el Señor, y debo tener esa convicción. Dichoso, bienaventurado aquel que usa su libertad sin cargos de conciencia. Es decir, eres bienaventurado y dichoso si las decisiones que tú tomas las haces con convicción, las haces con libertad. Hay muchos creyentes que a veces dudan, ¿estará bien si hago esto? ¿Estará bien si hago el otro? ¿Estará mal? ¿Estará mal esto? Creo que tú, estimado oyente, que ya tienes cierto tiempo en la fe, usas tu libertad y con convicción y haces las cosas que haces seguro de que no estás ofendiendo a Dios, de que no haces nada que vaya contra los principios del Señor. Y esa es la fe que debes tenerla tú mismo delante de Dios. Pero eso no debe de ser tropiezo a tu hermano. Finalmente dice, pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, si hay alguien que no está seguro si debe ir a tal lugar o no, si debe tener ciertos comportamientos o no, al hacerlo, al comerlo, dice aquí, se hace culpable, porque no lo hace con convicción que da la fe. Si hay alguna duda en tu vida, amado oyente, si hay no estás seguro si quieres ir a algún lugar, o si debes comer cierto alimento, o si debes ver algo, mejor no lo hagas, porque dice que no debemos hacer las cosas sin convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con convicción que da la fe es pecado. Amado oyente, antes de si algo donde la Biblia no especifica tal vez, porque la Biblia tiene principios, hay muchos preceptos que no están claros, pero uno por el principio decide para con Dios. Si hay alguna cosa que no está muy clara, es mejor no hacerla, porque si la haces con cargo de conciencia o con culpabilidad, si no lo haces con convicción de fe, también estás pecando. Y es que si una persona tiene una duda sobre algo estará bien o no, es mejor abstenerse de hacerlo para tu bien delante de Dios y para no ser de tropiezo a tu hermano. Amados oyentes, es importante vivir en libertad. Y tú y yo como cristianos debemos buscar mucho al Señor, leer mucho su palabra, estar en comunión con Él para que nuestro cristianismo sea viviendo en la libertad que nos da el Señor. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor esa convicción, esa libertad en la fe? Amado Señor, gracias te damos porque tú nos amas y porque quieres que vivamos en libertad, en seguridad y en convicción. Una seguridad, Señor, que da la fe. Pero ayúdanos, Señor, a que en esa seguridad y en esa libertad no seamos de tropiezo a nuestros hermanos y al mismo tiempo que no hagamos las cosas dudando. Permítenos, Señor, andar en ese amor y en esa espiritualidad que solo viene de ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.